Bueno, entonces dos personas van a leer este relato, que no es un cuento, sino que es el esqueleto precisamente de un cuento. Van a intercalar las voces, a dos voces. Arranquen. ¿Quién, profe? Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola, sencillamente el otro jugador le dice: Te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó. Si era una carambola sencilla, contesta: Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice: Le gané el peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbando con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre: No te burles de los presentimientos de los viejos, ese salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero: Véndame una libra de carne y en el momento que se la están cortando, agrega, mejor véndame dos, porque han diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: Tengo varios hijos, mire, mejor deme 4 libras. Se llevan las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el pueblo, en el pueblo, está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que, tanto calor que es pueblo, donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol, se les caía a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Ay, me perdí. Y viene todo el mundo Ay, me espantando perdí. a ver el pajarito. Ay, no, me perdí. Pero Espérenme que me señores, corre la siempre hoja. ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero Sí, nunca sí, hasta pero ahora. nunca hay. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados, pero por irse no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy muy macho.
Grita uno, yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central, donde está el pobre pueblo viéndolo, hasta el momento en que dicen, Si se atreve, pues nosotros también nos vamos. y empieza a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. huyen en un tremendo, verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. Gabriel García Márquez. Excelentes las dos actrices. Esta era la radionovela con la interpretación estelar de María Nancy Santa y Shirley Jimena Johanna como la viejita. Bueno, muchas gracias. De eso se trata de esta clase, que nos entretengamos. Varias cosas. Primero, ustedes escucharon toda la narración y algunos la estaban viendo. Levanten la mano los que estaban viendo la lectura. A tú, Diego, ¿quién más? Bueno, la estaban viendo. Se dieron cuenta, o como decía mi tía, se dieron de cuenta que uno a veces se traga palabritas, a Jason también, se traga palabritas o pone palabras que no son. ¿Cómo? O las pronuncia como no son propias, me pasó. Con Damaso, ¿cómo se dice? Damaso o Damasco, ¿cómo se llama? Damaso tiene tilde en la A. En la A, Damaso, sí. Al principio leyó por leer una carambola sencilla, sencillísima, leyó sencillamente. Eso le quita ahí, ¿cierto? Y estorbado por la idea. Es estorbado por la idea, no estorbando con la idea. Le quita sentido. Ojo. Y entonces dice María Nancy, oiga, todo el mundo ahí se trabó, donde dice, ay, por Dios, ¿dónde es que dice todo el mundo? Bueno, pero ahí no dijo cómo estaba, porque no vio bien la figurita, listo. Y verdadero pánico, no, y verdadero, dice, si este se atreva, yo sí soy muy macho. Esperen que yo tomé la... caían, ¿cuál era? ¿En dónde era? Sí, cuando los pajaritos. Y viene todo el mundo espantando a ver el pajarito. Espantando a ver el pajarito, no, el que viene todo el mundo espantado, espantado a ver el pajarito. No obstante, tranquila, yo quiero ver a esta culicagada, no, la que leyó, a Shirley y la otra, María Nancy, ponga la cara a María Nancy. Señor, ¿Dónde aquí está? estoy. Véala ahí. María Nancy, te felicito. Esa es una lectura que se llama una lectura emotiva, con inflexiones. Veo que o has tenido hijos o niños o has sido profesora, pero ¿cómo les transmites de bien el sentimiento, la emoción que hay en el texto? Gracias, profe. No, a ver, he tenido mucha interacción con la sociedad. Yo soy psicóloga social, entonces me he desempeñado mucho con las comunidades. Entonces, de pronto uno... Ahí está la explicación a esa forma tan elegante que lo hizo. No quiere decir que Shirley lo haya hecho mal, pero sí se podría decir que lo hace un poquito más plano, ¿cierto? Lo más plano. Listo.
Esto es unos pequeños apuntes magistrales que yo les comparto sobre la lectura. Federico, Dime. una pregunta sobre la lectura de Shirley. Al ella estar estilo narrador, donde estaba dando los elementos de contexto, de desarrollo de la historia, ahí no es el tono que se debe utilizar, o sea, más bien plano, y los actores en sí los que hagan la inflexión. Es pregunta, por favor. Sí, mira, todo texto lo lleva usted. Ahí no teníamos los roles muy definidos. Es más, se tocaron después, ¿cierto? Pero mira, todo texto tiene su contexto. Es posible que el narrador sea más emotivo que el otro, porque le va a quitar a usted la emoción a cuando el narrador está diciendo, es que, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿cuánto Gabo hay aquí? Gabo siempre narra en tercera persona. Y dice, uno podría decir esto, Florentino Ariza sabía que los ricos de su tierra no tenían enfermedades cortas, o se morían de repente, casi siempre en víspera. Miren que está contando lo de otro, ¿cierto? Sin emociones, ahí no hay nadie que esté sintiendo. Pero yo, ¿cómo no le pongo mi ánimo, mi emoción, que esto es la parte de la conferencia? Florentino Ariza sabía que los ricos de su tierra no tenían enfermedades cortas, o se morían de repente, casi siempre en vísperas de una fiesta mayor que se echaba a perder por el duelo, o se iban apagando en enfermedades lentas y abominables, cuyas intimidades acababan por ser de dominio público. Listo. Cada lectura es eso, mira. Y la palabra, el texto, la palabra se dice que es la palabra que está en un texto, se dice que es palabra muerta y que los textos son el cementerio de las palabras. Bien, aquí tengo una pequeña biblioteca. Listo, eso es un cementerio, un poco de palabras. Yo comparto eso, porque eso es una expresión hasta muy poética. ¿Cómo yo le voy a dar vida a esas palabras? Parte de esta clase. La lectura de viva voz, la lectura en voz alta es lo que permite darle vida a la palabra, vida a esas letras. Cuando usted toma un libro que tiene guardado, lo está reviviendo, lo está poniendo a hablarle a usted. ¿Listo? Varias cosas. Uno, Profe, toma el libro. Dime tú. profe, respecto a lo que está diciendo que cada quien le da pues el contexto y le da pues como la emotividad a lo que lee o a lo que narra. Pongo por ejemplo hace que fue periodista, escritor y locutor de radio, cuando Alberto Caicedo, con la canción El espanto del caporal. Escúchela de verdad. Tiene que ver con lo que estamos hablando. La forma en que narra, pero la emotividad que le impregna. Claro, claro, de eso se trata, de eso se trata. Y ojalá si ven del profesor Federico Taborda, tiene en YouTube el canto del espantapájaros en una noche de año viejo. Yo se los voy a poner como tarea, puede ser ahora o puede ser después, para que hagan comentarios y empiecen y se suscriban a mi canal. ¿Sí? Se suscriban al canal, le hagan comentarios académicos. A veces no lo pongo de una vez, porque estamos precisamente haciendo acopio de elementos analíticos y críticos de las competencias comunicativas para en un mes o 2 meses poder tomar un texto y poder hablar con rigor sobre ese texto. Pero de eso se trata. Si usted ahorita mira ese texto, se va a emocionar porque es una lectura emotiva. Ya lo primero entonces decirle lo siguiente. El texto, el libro, como objeto, es un receptáculo de palabras. Eso lo podemos detectar fácilmente. Es una verdad de perogrullo. ¿Listo? Y alguien dice que es el cementerio de las palabras. Y yo los invito a darle vida a esas palabras. 1.
tome el texto y tómelo con elegancia. Señor, señorita, no sea usted el que coja un libro y empieza y con esa forma grotesca, lo lee y entiende. ¿Cierto? Eso no son formas ni adecuadas, ni elegantes, ni tienen buen registro en el otro. Va a llegar a la oficina del abogado, el señor, con un caso, y entonces toma el abogado el libro y le dice, señor, sí, aquí está en el artículo, y empieza, ¿me están viendo? Sí, véanlo, aquí está. ¿Me están viendo eso? ¿Ven la brusquedad? Hasta en eso, que se imponga la elegancia del ingeniero, del pedagogo, del abogado, del administrador de empresas. El trato con los textos es clave, es bonito. Tome el libro, tómelo en sus manos, con delicadeza. Busque, si lo tiene, busque con delicadeza. El texto sea de la materia que refiera, cualquiera sea la materia, merece mi tratamiento especial. Es más, si usted lo tiene en sus manos y lo va a utilizar es porque es una herramienta. Uno no utiliza las herramientas con brusquedad, con grosería, con vulgaridad. Uno no puede ser un truán manejando un texto. Es lo primero. Párese bien. Si va a leer en voz alta, como acaban de hacer Shirley y María Nancy, toma el texto con delicadeza. Como han visto ustedes de pronto en la televisión o los que van a los cultos católicos o protestantes. Ellos toman la Biblia y la toman con qué elegancia. Con qué elegancia, hermanos, y les presenta la Biblia con elegancia, porque es su herramienta, ¿cierto? Y la llevan allá, la traen, la muestran, porque es de donde están sacando los textos para explicar. Aprender a hacer eso. Renunciemos a la brusquedad. Segundo, unos utilizan el texto y lo toman en sus manos y no solo hacen esa brusquedad buscando, sino que de pronto van a leer. Y así fue. Úrsula hizo quitar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal y volvió a pintar la casa de blanco. Dios mío, suplicaba, haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo. No sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación. Sus súplicas fueron escuchadas en sentido contrario. Y bueno, se tapó la cara con el texto. Se trata en este ejercicio de leer de cara a otro. Tómelo en una moderada distancia y lea tranquilo. Lea que nadie lo esté acosando, nadie le va a pedir a usted que termine ya. No, eso no sucede. Tome el libro con toda tranquilidad, respire, párese bien, aplomado, y no empiece así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban
por un lecho que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y empieza entonces a moverse, no mira y empieza a gaguear. ¿Vieron cómo no se hace una lectura? Así es que no se hace una lectura. Se mueve, se para mal, no mira, y aparte de eso, está tan concentrado en el libro que no lo lee bien. Párese de cara a su interlocutor. De vez en cuando, regálale una mirada, porque usted lo que está haciendo es dándole vida a las palabras que yacen aquí muertas y le está regalando su ánimo, su entusiasmo, su vitalidad, su energía, su pasión. Regálasela. Y no se la está regalando a usted, se la está regalando para otro. Entonces, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados, plantaba su carpa cerca de la aldea y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero, llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Le entrega usted una mirada de vez en cuando a su público, que sepa que usted le está prestando su voz a este texto y que ellos son los interlocutores y que merecen de esa atención. Mal hacemos cuando nos concentramos y nos agachamos para leer como para nosotros mismos. ¿Listo? Leer en público y en voz alta, pregúntese, ¿de qué me sirve a mí como profesión, como profesional? ¿De qué me sirve aprender a leer en voz alta? Acá, mientras estoy en este trance de estudiar, ahora que me faltan 158 semanas para graduarme. ¿De qué me va a servir? ¿Para qué vengo a una clase que me diga el profesor que aprenda a leer? Pues bueno, lo digo por los que no lo saben. Aquellos que ya lo saben, enhorabuena. Y albricias, aplausos para todos ellos. A quienes no lo saben, les quiero dar una pequeña recomendación. Y no es ni un consejo, si lo hacen está bien, porque en última instancia, quien vino, quien quiere aprender, quien quiere mejorar esas competencias comunicativas, es cada uno de ustedes. Vaya, con un libro, con un texto cualquiera, lo que encuentre a la mano, váyase de cara a una pared. Ojalá 2 paredes que se encuentren para que usted esté ahí en esa esquina, en ese vértice que forma, leyendo, y que su voz se le devuelva, y seguro que el cerebro se los va a agradecer ad infinito. No lo piense, tranquilo, esto no es un asunto de racionalidad, es un ejercicio para permitir que su cerebro escuche su propia voz.
que el cerebro no tiene a veces no conciencia. Y les voy a decir, usted ve, ya le doy la palabra, usted ve una foto suya y dice, esa soy yo, ese soy yo. Ve que no reí, ve cómo estaba de peludo, era cuando yo tenía pelito, hombre, ese soy yo. No le da nada, usted está tranquilo, fresco, sí. Hay un reconocimiento desde esa visual. Pero con la voz pasa algo muy diferente. Casi que somos ajenos a nuestra propia voz. Y está con nosotros nuestra voz, que cuando nos escuchamos, ese sí soy yo, y nos escuchamos raro. No tenemos mucha familiaridad con ese sentido de la voz, con ese sentido con eso de escucharnos a nosotros mismos. Hagan el ejercicio, lean en voz alta textos, lean en sus casas, van a descubrir que a veces hacemos mala conexión de las palabras, queremos leer más rápido de lo que es, sin entender, sin darle sentido a esas cosas. Y muy importante, que nos evaluemos en el tono, en la capacidad que tengamos de separar la vista del texto, ¿cierto? Hagámoslo individualmente, en la intimidad, que de manera tal que cuando lo hagamos en público no nos dé vergüenza de escucharnos. Cuando hagamos un video, uy, esa voz, yo como hablo, esa es su voz. Pero créanme, nuestros cerebros poco reconocen su propia voz, poco. Entonces es para eso. Bueno, Moisés quiere hablar, adelante. Sí, tengo dos cosas que compartir en relación pues como al cuento. Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Me llama mucho la atención como un rumor, como una premonición sobre algo llevó a un pueblo a una tragedia tan grande, ¿cierto? Como algo que la gente de pronto se supone y el otro se comenta, llega a volverse una verdad. Esa parte me puse a analizar ahora algo sobre eso, y quería como hacer un aporte sobre la primera lectura que hicimos de componer las palabras sobre el tren. Moisés, me espera, entonces yo termino la exposición porque con eso finalizamos la clase, ¿listo? Entonces, los invito a que hagan ese ejercicio. La lectura de esto nos ha servido para eso, para que detectemos esa necesidad, y no es una tarea, usted no me va a mandar a mí nada, es su propio compromiso, ¿listo? Quiero entonces terminar la clase con una reflexión colectiva sobre el contenido, ahora sí, Moisés, de ese cuento. Entonces quedamos con la tarea nada más para dentro de 15 días, el escrito con alto contenido emotivo. ¿Listo? Quedamos con eso. ¿No la hemos dicho? Ya la dijimos. Ya esa es la sí, parte. profe, ya quedamos en que... Sí, profe, en eso quedamos desde el inicio de la clase. Sí, profe. Alguien decía que si esto de las frases, si hay que hacerlo, no, va, tranquilos. Las cuestiones que hay puestos en el ABA es para que ustedes se entrenen. En las clases hay también algunos ejercicios, no, es para ustedes, muchachos. No quiero que vengamos aquí a llenarnos de tareas y tareas, sino que, porque eso nos va a quitar a nosotros la alegría de aprender y va a convertir este escenario de divertimento intelectual en un escenario de tareas pues de escolares. No. Esto no podemos convertir esto en un escenario de tareas escolares y mucho menos de competencia. Que yo saqué 3, yo saqué 4, que sacó 5, que yo soy el mejor, que vea que me rajaron. En eso no se puede convertir la universidad. La universidad es un escenario diferente. Bueno, vamos entonces a compartir entre nosotros los comentarios sobre
algo muy grave va a suceder en este pueblo. Que le leyó Shirley y ¿quién fue más leyó? Bueno, los escucho, muchachos, tienen la palabra. Adelante. Sí, profe. El poder que tienen las palabras y el poder que tienen la influencia de ellas en las personas, cómo puede trascender y cómo pueden llegar a tener consecuencias el simple hecho de malentender un rumor o de tergiversar las palabras. Eso tiene mucha trascendencia y consecuencias. Muy bien, qué bien, chévere. Muy bien, muy bien. El poder de las palabras. Ya hablamos de eso. ¿Cómo van a ustedes a encontrar a través de un ejercicio de escribir una historia personal el poder de las palabras, muchachos? La palabra es liberadora y políticamente. Esto tiene una trascendencia política. Los pueblos se liberan a través de la palabra. Conozco unos pueblos en África, después les contaré de eso, que se han liberado y han propuesto procesos de liberación a través de la palabra del rap. Y eso hace poquito. En Burkina Faso. Bueno, ¿quién más? Profe, Dímelo, Paul. yo soy fanática de Gabriel García Márquez. He leído todos sus libros por ahí, 10 veces cada uno. Sí, señor, ya la voy a poner. Ahí sí me ve, profe. No, ahí no la veo. Bueno, ahí, eso. ¿Qué pasa? Que el bombillo que tiene no te deja ver, pero muy adelante. Es que estoy haciendo el almuerzo, profe. Yo no puedo dejar morir de inanición acá a mis hijas. Les estaba contando que yo sí he leído mucho sobre Gabriel García Márquez. Y hay algo muy particular en la forma en cómo él escribe las novelas y los cuentos, porque él tiene, inclusive hay un cuento, tiene muchos cuentos corticos, de una página, media página, y es muy particular porque él basa casi todo, pues, la mayoría de pueblos que no tiene tanta formación académica, que apenas está empezando a formarse. Entonces, cómo llegan gente de otras partes y con el poder de la palabra montan negocios y cómo se desarrollan esas historias. Por ejemplo, en 100 años de soledad es muy particular cómo montan historias, por ejemplo, a partir de la llegada de un espejo. Es muy particular cómo se empieza pues el pueblo a conmover y a tener ese miedo, muy parecido al cuento que nos leyeron las compañeritas. Cómo las personas, cómo esa cultura y esa tradición de que los viejos tienen la razón, de que lo que los viejos dicen es ley, puede transformar todo un pueblo, porque eso, por ejemplo, también pasó con Crónica de una muerte anunciada. Los viejos también se refirieron a eso y terminó pasando, a pesar de que todo el mundo ya sabía que eso iba a suceder, pero nadie fue capaz de evitarlo. Con este cuento es lo mismo, o sea, empezó ese cuento de que, bueno, va a pasar algo, algo va a pasar, y ninguno le dio como la importancia, pero terminó sucediendo algo. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho los libros de Gabriel García Márquez, porque todos tienen esa particularidad, esa manera como narra las cosas. Incluso me pasa algo muy, muy particular a mí. No he sido capaz de verme las películas que han sacado sobre los libros de él, porque como él es tan detallado para escribir y para describir la escena, entonces uno se mete como en ese cuento y empieza como a imaginarse las cosas y empieza a imaginarse su propia escena y se hace su propio personaje y llega a una
película y le muestro seguridad que si yo voy y conozco Macondo me desilusiono, porque no es el que yo me imaginé. Profe, qué pena, ¿sí me oye? Adelante, sí, Moisés, adelante. No, qué pena, me achanté ahora cuando me dijo que de pronto me daba el espacio más adelante. No, la idea mía es lo que planteé, como una premonición, como digamos, una premonición lleva a un pueblo a tanta desgracia y termina la historia tachando de loca a quien de alguna manera con su comentario ocasionó dicha tragedia. Eso me dejó muy impactado y me parece que no sé, me sirvió para muchas cosas porque nunca me lo había leído realmente. Y en relación a la organización de palabras que hicimos ahora, de pronto me pasó algo y yo tenía un aporte. Eso me trajo como un recuerdo que tuve hace muchísimos años, pero muchísimo. Tendría yo 17 años, 16, 17 años, hace más o menos unos 28 años, que tuve un viaje en un tren y de Medellín a Barranca Bermeja y me dejó ese viaje una poesía y la quiero compartir con ustedes porque la poesía la guardo desde ese momento, de pronto con algunas modificaciones hasta el sol de hoy y quiero compartirla si me da el espacio, ¿sí? Bueno, pues escuchemos a Moisés. Yo les mira, por organización, a ustedes les va a tocar en la vida profesional. Cuando estén en un tema, estamos en ese tema, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo momentos para la poesía, para que todos vengamos, leamos, vamos a hacer discursos, muchas de esas cosas, ¿listo? Pero por organización, entre otras cosas, hasta cuando tocamos unos temas como el arte de la conversación, el arte del debate, es eso. Cuando ustedes sean profesionales, todo en su momento, porque si no, todo se les vuelve un zaperoco, un desorden y se convierte en una indisciplina en la oratoria, entre otras cosas mal visto. Sí, Lady. Ahora, entonces, dejamos la del poema de Moisés. Lady, adelante. Profe, yo quería decir que yo veía más el tema como más de liderazgo, como una persona, una simple ama de casa, tuvo influencia en un pueblo, ¿cierto? Y que fue como tan en ciertas personas que tomaron como el aporte que decía el otro. Entonces, el que más tenía influencia en el pueblo, como que esa persona dijo esto, por algo le creyeron lo que dijo y por algo lo tomaron en cuenta. Entonces yo creo que ese tema del liderazgo también es muy importante porque si lo dice cualquier persona, pues a mí no me importa y lo dijo y solamente me río. Pero hay personas que lo tomaron y lo aceptaron para él. Entonces eso fue como una influencia muy importante para el pueblo y por eso hubo ese pánico. Muy bien, excelente. Estamos en el tema del análisis, lo que nos aporta para el análisis el esqueleto de cuento de Gabriel García Márquez. Adelante. ¿Puedo hablar, profe? Claro. Profe, lo que yo vi en el cuento fue cómo las personas se llenaron de miedo. O sea, simplemente la señora tuvo un presentimiento, ¿no? Yo siento que algo va a pasar. Pero de ahí yo siento como si todas las personas se hubieran llenado de miedo. Por ejemplo, cuando estaban en el juego, dijo, no, es que no estoy tranquilo porque me dijeron que algo iba a pasar. Y ahí empezó como la ola. Y cada vez que le decían a otras personas, no, es que se están preparando porque algo va a pasar. Y al final del cuento dice que no pasaba nada. Era un día caluroso, normal, pero la gente por hacer que algo pasara decía, no, pero es que no es normal, hoy hace más calor que todos los días. Hasta los pajaritos están bajando a esta hora, cosa que nunca hacen. O sea, la cuestión ahí fue el miedo. Y por eso las personas empezaron a actuar de esa manera. Gracias, profe.
Sí, continúa, dile. Profe, no, yo quería pues como aportar que yo esa narración la asimilo como con lo que ahora vivimos, pero en medio de las redes sociales, que ahora, digamos, hacemos o creamos nosotros mismos noticias falsas, las propagamos y esto hace que afectemos a un individuo o a muchos, porque a veces, digamos que nosotros mismos narramos algo o decimos algo, pero en medio de las redes sociales y ahora es el boom de toda la sociedad, ¿cierto? Entonces yo eso lo asimilo de esa manera, pues con la vida que ahora estamos viviendo nosotros. Entonces, preocupante pues que por una sola palabra se haga una afectación tan grande a toda una población, toda una comunidad. Entonces, pues la invitación también es que desde uno mismo cuidar esas palabras y ahora por decir en estos medios de redes sociales, medios virtuales, que esto afectaría a un individuo demasiado. Entonces, lo hago pues como la correlación de lo que ahora vivimos. Listo. Listo. Quiero transmitirle la palabra a don Moisés. Moisés, adelante, bien pueda. Tiene el uso de la palabra, que me la está solicitando con todo gusto, Moisés. Es más, si quieres leer el poema, lee el poema, Moisés. Adelante. ¿Se fue Moisés? Él quería leer el poema, no, ¿cómo lo vamos a...? Moisés, leemos. Adelante. Profe, qué pena, yo me retiro porque tengo otra clase a las 12. Ah, bueno. Si todos tienen clase, ¿a qué hora es? Sí, profe, ya empezamos otras clases. Unos que tienen clase a la 1. Don Moisés, qué pena, quedamos entonces para la próxima semana para que nos comparta su... Profe, él se desconectó. Se desconectó, bueno. Sí, profe. Parece que está enojado. Una pregunta, ¿qué debería haber pasado para que el desastre no aconteciera? ¿Qué debió haber pasado? No seguir los rumores y hacer un buen uso de la palabra. Hacer un buen uso de la palabra porque la podemos manipular de cualquier manera. Entonces, no seguir rumores, verificar que todo sea cierto, pero de la mejor manera, no inventando rumores. Profe, yo no me he desconectado, qué pena. Yo espero para la próxima clase poderle compartir la poesía. Yo me disculpa y lo guardo yo. Lo estábamos llamando para que nos compartiera. Muy bien, gracias don Moisés, porque si nos interesa eso. Lo que dice Steven decía, hombre, haciendo el parangón con lo de las redes sociales. Importante parangón ese. Y alguien dijo también, cómo hay que cuestionar también las palabras de alguien, porque es una falacia de autoridad, que porque lo dijo la viejita, o porque, y a veces nos dicen, hombre, fue que lo dijo el profesor. ¿Y qué tiene pues que el profesor? ¿Acaso el profesor es un dios, un sabelotón? No. O porque lo dijo el jefe, el líder político. Entonces, a veces hay mucho seguidismo sin razonamiento, porque dice la gente, no, fue que lo dijo fulano, y que la gente no nos tomamos el trabajito, el pequeño esfuerzo de pensar con cabeza propia. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por haber estado. Vean cómo se nos va el tiempo. A mí también a veces se me van las horas. No me canso con ustedes quizá por la felicidad que me da estar en las clases con ustedes. Un abrazo académico para todos y les deseo siempre lo mejor. Profe, le pregunto por el trabajo que puso al inicio. Le pregunto por el chat. Sí, dime o lo que quieras, porque podemos quedarnos acá mientras tanto. Dilo. No, profe, sino que es que yo me